Como siempre, el abogado morenista Arturo Ávila poniendo en su lugar a la abogada conservadora Kenia López. Corre video. Decirle a México, estamos por supuesto en la lucha, estamos en la resistencia, hay que hacer una defensa puntual ante pues yo diría exceso de poder que hoy tiene el régimen en turno de Morena y del partido oficial, bueno, pues a defender los derechos de los mexicanos. A ver, ¿qué dices, Arturo? Pues primero, buenos días. Buenos días, bienvenidos. La diputada López, me da mucho gusto verla el día de hoy. Y decir, bueno, primero, hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente vamos a aprobar la reforma constitucional para darles más derechos a los pueblos originarios. Se le olvidó a la diputada López hablar de los afrodescendientes. Siempre se les ha olvidado, son clasistas, son personas que hoy vienen a hablar de la reforma judicial y no se dan cuenta del suceso histórico que está pasando hoy en el Congreso. Yo he mencionado en varios debates que ellos, los conservadores, ¿no?, están en el basurero de la historia. Y ahora que viene esta narrativa mediática en donde sacan a sus ideólogos verdaderos, a Ernesto Zedillo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué digo ideólogo verdadero? Porque Ernesto Zedillo fue el refundador de Acción Nacional como PRIAN. Es quien le entrega el gobierno a Vicente Fox, y entonces con eso matan a Manuel Gómez Morín, los panistas, y se vuelven los prianistas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen, no? Ya me imagino a Marco Cortés ahí sentado, seguramente con la diputada López y con Romero, diciendo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Saquemos a uno de nuestros grandes ideólogos, a Ernesto Zedillo, ¿no? Y entonces, espérame, déjame acabar, sacan ni más ni menos. Es que para que oye, se lleve hilo. Al personaje, ¿no?, que eliminó las pensiones, al personaje que reprimió en Acteal, al personaje que expulsó ministros, al personaje que generó la deuda más importante que ha tenido nuestro país, al del error de diciembre, al que privatizó los trenes de pasajeros diciendo que íbamos a tener trenes de primera. Es más, al personaje que nos dejó una deuda de hasta el año 2070. Y recuerdo también al personaje que elevó el impuesto al valor agregado en un 15% en ese momento, y que fue muy famosa esa Roque señal de Humberto Roque Villanueva, ¿no?, en donde hacían un símil de lo que le hacían a la gente. Entonces, la diputada López hoy debe estar muy contenta porque sus principios refundacionales, ¿no?, prianistas, ¿no?, la colocan hoy sacando a uno de sus grandes ideólogos. No sé si tú lo reconozcas como un ideólogo, yo sí creo que es un presidente que, a diferencia de López Obrador, por ejemplo, respetó a la oposición. Después de su administración... Pues ya no se supo nada de él. Sí, pero sí hubo democracia. Fíjate, cuando tú escuchas de médicos militares, no escuchas más que cosas buenas. Tienen una doctrina militar, pasan por un sistema militar, tienen un sistema escalafonado militar, pero cuando te opera un cirujano, médico militar al corazón, no es un soldado el que está atrás con un rifle operándote, es una persona que está perfectamente bien capacitada. La Guardia Nacional tendrá elementos para poder atender temas de seguridad pública, con precaución en el sistema de derechos humanos contemplados en la reforma constitucional, y buscando seguir mejorando la seguridad de nuestro país, porque la diputada López, lo que nunca dice en su narrativa esta, que piensa que por más que la diga se va a convertir en realidad, es que hubo disminución en delitos del fuero común de forma significativa. Más, el presidente de la República, pensando que es el centro de todo, dice que es un tema de la oposición, que los medios de comunicación no entienden, que no oyen bien, que sus voceros... malinterpretamos al comandante de Sinaloa, sus voceros, Arturo. que además es increíble que responsabilicen a los cárteles en lugar de ser los responsables el gobierno y las autoridades de que este país tenga paz. ¿Qué prueba que García Luna estuviera involucrado en eso que mencionas? Pues mira, te voy a dar algunos datos que me parecen muy importantes. Decía Genaro García Luna haber recibido ofertas de la Fiscalía de Nueva York para declararse culpable y recibir indicaciones del gobierno de México. El gobierno de México nunca buscaría un acuerdo con un delincuente como Genaro García Luna. Decía, ¿no?, que habían presentado los fiscales, no habían presentado los fiscales estadounidenses pruebas durante el juicio sobre sus delitos. ¿Cuáles fueron las pruebas? Es que solo quiero 60,000 documentos, 60,000 documentos, ¿no?, de prueba, entre los que están fotografías, transacciones financieras, informes, audios, mensajes, llamadas, ¿no? Decía también que lo único que fue utilizado en el juicio de Estados Unidos fue información falsa proporcionada por el gobierno mexicano. Los documentos de prueba fueron recopilados por la DEA, ¿no? Por supuesto, hubo la asistencia de otros países, ¿no? Fíjate qué dato te voy a dar, que nunca se pudieron probar las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Oye, en tan solo 20 años, como servidor público, Genaro García Luna amasó un patrimonio que ronda en los $1,000 millones. 2 restaurantes, propiedades en la Ciudad de México, en Morelos, con un valor en conjunto de 40 millones de pesos. Perdóneme. Él aprovecha el viaje, ¿no?, para decir que es inocente, porque está a la puerta de que su audiencia se dé el 9 de octubre. Pero ¿cómo te atreves con esta cantidad de pruebas, ¿no?, a decir algo como lo que estás diciendo? Con testimonios de testigos protegidos. ¿Qué es lo que está pasando? Que la derecha, ¿no?, en su enorme falta de cuadros,
busca ideólogos. Uno de ellos también es Genaro García Luna, ¿no? Es el mensajero, o sea, para golpear. A García Luna, a Cedillo, por supuesto, claro que sí, hombre. Ellos son especialistas en construir estas narrativas. No son casualidades, ¿eh? Lo que quieren hacer con estos jueces de tómbola es solamente que le deban la chamba a López Obrador. Hay que impugnar porque la última palabra en este país la tiene el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte, en la que confiamos que hagan valer esta Constitución. Bueno, porque fíjate qué tema. Salgado, no han volteado a ver al interior. Han construido una forma, diputada López, de hacer política ustedes tan mercantilista, basada en negociaciones de notarías públicas, de magistrados, de puestos económicos. ¿Qué es lo que obtienen? A ver, yo no conozco a Yunes, yo no conozco a Yunes, lo que no entiendes es por qué no lo ves, o te parece que sí representa, les duele a ustedes muchísimo, les duele a ustedes muchísimo, que en todo caso el traidor vino de ustedes. Y si algo tienen que voltear a ver es qué están haciendo mal, porque ustedes piensan que están bien, pero su política mercantilista y económica basada en negociaciones económicas los tiene verdaderamente en el basurero de la historia. ¿Qué tanto peso le das a esto que dice García Luna o le das peso a todo o a nada? ¿Cierto? Yo empezaría por decir que la oposición, la derecha, el PRIAN, son muy incendiarios. Ellos llegaron, rociaron de combustible a nuestro país, vamos a poner una analogía, un ejemplo análogo, rociaron de combustible, lo prendieron, ¿no? Y dejaron un incendio. Y ahora, cuando estamos tratando de trabajar para poder terminar con ese desastre que nos dejaron, dicen que ellos no son responsables, imagínate. Hay indicadores de que ha disminuido significativamente la inseguridad. Ahora, que le pregunte, por ejemplo, al gobernador de Guanajuato, que es el primer lugar en homicidios dolosos de este país, que es del PAN, por cierto, de tu partido, que le pregunte, delitos del fuero común y compartidos, no es cierto, los homicidios dolosos son del fuero común, y si no lo conoces, que no sabe cómo funciona la ley. Déjeme terminar, por favor. Yo la dejé hablar, diputada López, déjeme hablar. Adelante. Concluyo diciendo, la mano derecha de Felipe Calderón, el expresidente de su partido, diputada López, de Acción Nacional, fue declarado ya culpable y está esperando condena de 5 cargos. Participar en una empresa criminal continua, conspirar de forma internacional para la distribución de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína y de dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos. Ustedes estuvieron aliados con el narcotráfico, pero son cínicos y son hipócritas. ¿Cómo ellos se van? No, por el bien de México. Estos son terribles. Por ellos incendian. Para terminar, concluyamos este debate recordando esta escena que será para la historia de el abrazo de Ricardo Anaya a este joven llorando los dos juntos, pero unos minutos antes él colocándose el químico del extinguidor a propósito, colocándoselo, simulando que le habían aventado el químico de extinguidor. A mí se me hace increíble cómo los medios de comunicación manejan el modelo Guanajuato. Si Guanajuato, y no me digas que Guanajuato apenas acaba de llegar el PAN, Guanajuato lleva 30 años de panismo y no lo tocan los medios de comunicación, ni Ciro, ni Azucena, ni Broso. Hablan de muchos estados que acaba de agarrar Morena, apenas en el 18, en el 21, y dicen que está incendiado los estados. Pues como dice Arturo, pues claro, ¿cómo no? Pues nos dejaron un país incendiado, rociaron gasolina en el país, pero no nada más fue porque el Calderón sacó el ejército a las calles para ser honestos y declararle la guerra al narco. Fueron décadas de desigualdad. Los mexicanos nos tuvimos que ir a Estados Unidos, muchos otros agarraron el fusil y se dedicaron al crimen organizado. ¿Cómo es posible que Japón y Alemania, ya lo he dicho en otros videos, fueron bombardeados, quedaron en cenizas, pero gracias a la no corrupción salieron adelante y son países de primer mundo, y México no fue bombardeado, y la maldita corrupción de un país con un partido único por 71 años que siempre vio por la desigualdad hizo que se crearan las bandas y la maldita desigualdad, y por eso hay 40 y pico de millones de mexicanos en Estados Unidos. Esa es la historia que se debe dar, el contexto, no de que Obrador o que Delfina Gómez la culpan por un encharcamiento en el Estado de México y la señora acaba de llegar. Fueron décadas y décadas de abandono en el Estado de México y ahora quieren que Delfina lo arregle. Lo mismo pasa con Morena y en México. Esta señora cara dura de Kenia López sabe perfectamente de lo que está hablando Arturo. ¿Cómo quieren que arreglemos un país que nos dejaron incendiado, hecho pedazos, con niños en la calle? ¿Es normal? Eso es lo que le debe preguntar a Arturo y a Azucena. Oigan, ¿es normal recibir un país, porque Morena nunca gobernó México, es normal recibir un país donde tú vas en la calle y te paras en la luz roja y ves a un niño vendiendo chicles y que precisamente viene de afuera, de otro estado, porque en su estado, en sus comunidades no hay las oportunidades y por eso se está
legislando la ley de los pueblos originarios, la ley indígena y los afromexicanos, que salgan adelante primero ellos, sí, que tengan oportunidades, hay que priorizarlos, darles desayunos, que jueguen deportes, que darles becas para que salgan adelante, para tener actores, gobernantes, gerentes de empresas indígenas y afromexicanos, y no hacerle como dice el PAN, eres pobre porque quieres. Sí, pero ¿por qué? De nada sirve trabajar tantas y tantas horas si como quiera vamos a seguir pobres con esas políticas neoliberales que nos ensartaron estos miserables traidores a la patria. Dime qué opinas tú. Hasta luego.